¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Qué gusto que nos acompañe una tarde más. Ya estamos miércoles 18 de septiembre de 2019 disfrutando el touch de la semana y gracias por contar con el honor de su presencia. El teléfono en el estudio 940-7600. Les recomiendo que se grabe muy bien el teléfono 940-7600 porque esta tarde tengo sorpresas para usted. Así que le invito a que se quede con nosotros, infórmese de una manera amena, agradable y además reciba sorpresas por parte de Tele Yucatán. Quédese con nosotros, arrancamos con la información. Y mire, el gobernador del estado esta mañana dio la bienvenida a más de 1,000 jóvenes que llegaron a Yucatán por la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Y le cuento que durante la jornada de Laboratorio de Paz se desarrollará una agenda de paz y además podrá interactuar con algunos de los galardonados. En la ceremonia de inauguración del programa Leading by Example de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, el gobernador del estado Mauricio Vila Dosal y la presidenta del Secretariado Permanente de la Cumbre, Ekaterina Sagladina, dieron la bienvenida a más de 1,000 jóvenes delegados provenientes de universidades de todo el mundo. Nos esperan días memorables y de mucho aprendizaje que estarán llenos de experiencias nuevas para todos, en especial para un grupo de población que se caracteriza por su dinamismo y sus ganas de cambiar el mundo, los jóvenes. El pase de lista de las organizaciones e instituciones educativas participantes estuvo a cargo de Velvet Chestnut de la Quinnic University y Dana Acuña Beltrán de la Universidad Autónoma de Yucatán. A los jóvenes de hoy nos compete relacionarnos en este tipo de eventos porque estos amplían nuestra visión del mundo, nos hacen entender cuál es nuestra responsabilidad social y genera una conciencia social en nosotros. Durante la jornada de laboratorios de paz, profesores y universitarios desarrollarán una agenda de paz, tendrán la oportunidad de interactuar con galardonados del Premio Nobel y estrecharán lazos para colaborar entre sí. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Tele Yucatán Te Informa. Y es que cientos de estudiantes universitarios nacionales y extranjeros llegaron hasta nuestra tierra para participar en la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. El número de jóvenes delegados que participarán en el programa Leading by Example de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz alcanzó récord de más de 1,000 estudiantes de las mejores universidades de México y otros países. Es el mayor número de participantes en el programa juvenil desde su lanzamiento en 2012. La pasada cumbre en Bogotá reunió a 600 jóvenes de todos los continentes, mientras que en su primera edición en Varsovia dio la bienvenida a 200 estudiantes. El programa de jóvenes de la cumbre se amplió con el nuevo concepto de Peace Labs, ofrecidos cada día de la cumbre. Los diversos laboratorios de paz están diseñados para producir proyectos y planes de acción metódicos relacionados con la paz global, que los delegados de la juventud aplicarán en su comunidad. Además de los Peace Labs, el programa también incluirá amplia gama de talleres dirigidos para los galardonados con el Premio Nobel de la Paz y organizaciones galardonadas, así como los realizados por líderes reconocidos y activistas por la paz. Los talleres del programa cubrirán amplio espectro de temas, incluida la esencia de ser ciudadano global, estrategias para promover la construcción de la paz local y global, prevenir la violencia por medio de la diplomacia, la importancia del patrimonio cultural y ayudar a otros, el papel de jóvenes activistas en el mundo moderno y la ética de los líderes, entre otros. Los talleres estarán a cargo de líderes locales de Mérida, México y extranjeros. La directora del programa juvenil Leading by Example, Victoria Debdariani, afirmó: expresamos nuestra gratitud especial a los socios en Mérida que comparten inspiración e ideas prácticas para el programa. Proporcionamos varios talleres inspiradores que combinan lo único y lo colorido de la cultura del Estado con las necesidades y temas que llevan a una sociedad más pacífica. Tele Yucatán Te Informa. Ahora hablemos un tanto de deportes, de béisbol, pues ya arrancó la serie por el campeonato de la zona sur y le cuento que fue el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, el que lanzó la primera bola en el Parque Cuculcán. La serie por el campeonato de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol se reanudó con el tercer juego entre Leones de Yucatán y Diablos Rojos del México, cuya primera bola lanzó el gobernador Mauricio Vila Dosal, acompañado del presidente del Consejo de Administración del Club Escarlata, Alfredo Har Elú.
En el Parque Cuculcán, Vila Dosal lanzó a Home, donde se encontraron como catcher Luis Pepón Juárez, uno de los jugadores preferidos de la afición yucateca, y como bateador, el dueño del conjunto melenudo, Eric Arellano Hernández. Después de la ceremonia protocolaria, el gobernador presenció, junto a los miles de fanáticos, el encuentro entre el equipo que dirige Jerónimo Gil y sus contrincantes de la capital del país, quienes juegan bajo la batuta del timonel Víctor Flamingo Bojorquez, en la búsqueda del banderín de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Teleyucatán te informa. Y esta tarde también le traigo buenas noticias, y es que continúa la alta generación de empleos aquí en nuestro estado, y estos nuevos trabajos están muy enfocados con el área automotriz, médico, textil, manufacturero, turístico, solo por mencionar algunas de las áreas. Resultado de la constante promoción que el gobernador Mauricio Vila Dosal realiza para atraer más inversiones y del impulso al emprendimiento, Yucatán registró en agosto 379.204 trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, que representa el aumento del 3.4% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según la consulta dinámica de información del IMSS, la cifra de empleados registrados significa también el crecimiento de casi al doble en comparación con el número de trabajadores inscritos ante el instituto en el país, que tuvo el aumento del 1.8%. En agosto fueron registrados ante el IMSS 379.204 trabajadores en Yucatán, mientras que en el mismo mes de 2018 la cifra fue de 366.742, es decir, se trata de una diferencia de 12.462. Con esos números, el estado se coloca entre las primeras 6 entidades con mayor crecimiento en el país. En 11 meses de gestión de Vila Dosal, se cuenta con la certeza de inversión por más de 40.000 millones de pesos, que representan la generación de 30.000 nuevos empleos en Mérida y comunidades del estado. Los empleos estarán enfocados en los sectores automotriz, aeroespacial, médico, textil, industrial, inmobiliario, manufacturero, turístico, entre otros, resultado de la estrategia emprendida por el gobernador para la generación de empleos formales y mejorar la calidad de vida de los yucatecos. Teleyucatán te informa. Y retomamos el tema de los premios Nobel de la Paz, y le comento que la presidenta del Secretariado Permanente de la Cumbre, Ekaterina Zagladina, declaró que esta ha sido una de las mejores cumbres por reunir históricamente al mayor número de laureados. Y por su parte, la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Friedman, dijo que este reconocimiento se debe al trabajo en conjunto realizado en el estado. Escuchemos sus palabras. Yucatán ha sabido ser una gran sede, hemos conformado un programa muy distinto, muy original, muy diverso y sobre todo muy cercano a todas las personas, donde no solamente se tocan temas álgidos sobre la construcción de paz, sino también vamos a hablar de deporte, de arte, de cultura, de temas que a todos nos interesan. Le cuento que se espera que a cada evento asistan 3.500 personas y más de 50.000 en toda la cumbre. Por otro lado, Friedman aseguró también que dicho evento generará más de 50 millones de pesos de derrama económica directa e indirecta aquí en el estado para Yucatán. Antes de irnos a la pausa comercial, tenemos los primeros saludos de la tarde y son para Marco Pasapera, Rarámuri Aragón y también para Elmer Gómez, que nos saluda también esta tarde a través de la transmisión en el Facebook de Teleyucatán. Nos vamos a la pausa comercial. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante, conserva la calma, infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
En un año de trabajo de la actual legislatura, en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales. Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género, seguridad social y seguridad pública. Como parte de ello se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Tele Yucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota vuela! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! ¡Garra Melenuda! El programa de béisbol de Tele Yucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. Ya de regreso en Tele Yucatán te informa, qué gusto que siga con nosotros. Y mire, le cuento que hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio el licenciado Fernando Faz Rodríguez, y le cuento que él es el jefe del Departamento de Creación, Producción y Programación de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias, bien, igualmente. Gracias por acompañarnos esta ocasión, porque tenemos excelentes noticias para todos los que nos están viendo en casa. Si luego no tienen planes de a dónde ir o cómo disfrutar de cultura y artes, hoy nos viene a platicar del Festival de Teatro Wilber Cantón 2019, que arranca el día de mañana. Exactamente. Cuéntenos. Pues efectivamente, el Festival de Teatro Wilberto Cantón comienza mañana 19 de septiembre y termina el 4 de octubre próximos, o sea que estamos hablando de 16 días de actividades, son 48 puestas en escena. Aproximadamente de estas 48, 40 son actividades con compañías locales, tanto de Mérida como del interior del estado, y tenemos algunos invitados de la Ciudad de México. ¿Qué tantos espectáculos vamos a poder disfrutar durante este festival? Pues son 48 puestas en escena, las que estarán en los teatros Armando Manzanero, Peón Contreras y Daniel Ayala, los 3 teatros del estado, así como 3 centros culturales del circuito independiente de teatro, que es Murmurante Teatro, Casa Teatro Tanicho y Tapanco Centro Cultural. Me imagino que también va a haber la participación de actores y actrices locales. Sí, te digo, la gran parte del programa de actividades del festival es con talento yucateco. Y hay que decir también que vamos a llegar al interior del estado a 6 municipios, que son Calotmul, Chocholá, Joctún, Quinchil, Oscutzcab y Valladolid. Ay, excelente noticia. Sí, me comentaba que además toda la asistencia a todos los eventos es de manera gratuita. Es gratuita, la entrada es completamente libre, lo único que le pedimos a la gente es que llegue temprano, porque no hay boleto, entonces la Secretaría de Cultura y las Artes está completamente segura que gracias al apoyo de ustedes va a ser un éxito el festival, y esperemos que haya llenos totales en los teatros, así que lleguen temprano, ¿no? Que seguramente así será. ¿Dónde podemos consultar la cartelera de horarios, eventos, teatros, presentaciones? La pueden localizar en la página de la Secretaría de la Cultura y las Artes en Facebook, Yucatán Presenta, ahí está la cartelera completa del festival. Perfecto. Reiterar la invitación para todos los que nos están viendo en casa. Pues sí, por supuesto, muchas gracias por esta oportunidad y que estén pendientes de la cartelera. Son espectáculos de gran calidad. El trabajo de los artistas yucatecos pues son ya años de trayectoria, la mayoría ya han preparado unas buenas puestas en escena para compartir con el público de Yucatán y con el visitante. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No, gracias a ti. Ahí quedó la invitación para que cheque la cartelera, más de 40 espectáculos puestas en escena totalmente gratis, así que qué mejor que aprovechar esta excelente opción. Nosotros vamos con más noticias y mire, le cuento que para los próximos días se mantendrán las jornadas calurosas y bajas condiciones para precipitaciones aquí en la capital del estado, aunque en otros puntos de la entidad se prevén algunos chubascos aislados. Y si quiere saber más detalles al respecto, a continuación le dejo el pronóstico del tiempo.
dominio de un sistema de alta presión al norte del Golfo de México favorecerá condiciones de tiempo estables sobre la mayor parte de la península de Yucatán. Sin embargo, en la tarde, el establecimiento de una vaguada ocasionará nublados aislados con probabilidad para chubascos en el noreste y sur del estado. Las temperaturas se mantendrán en rangos de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento de dirección este cambiando a noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 35 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecach se esperan temperaturas máximas de 36 grados y la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 25. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Ahí quedó la información para que tome sus precauciones, como escuchaba. Y mire, hoy le tengo una sorpresa, como le anticipaba al inicio del noticiero y también a través de las redes sociales. Hoy tengo otros 20 pases dobles para asistir al concierto de Ricky Martin, el Yucatán for Peace, que es sobre todo en el marco de la cumbre de los Premios Nobel de la Paz. Lo único que tiene que hacer es contestar la siguiente pregunta. Escuche con atención y luego marcar al 940-7600. Lo único que nos tiene que responder es el nombre. Vamos a ponerla más fácil. Lo único que nos tiene que contestar es qué día se va a llevar a cabo el concierto de Ricky Martin Yucatán for Peace. Lo único que tiene que decirnos es qué día se va a llevar a cabo y con eso usted ya se lleva su pase doble para asistir al concierto de Ricky Martin. Así que llame en este momento al 940-7600. Recuerde que son 20 pases dobles y que Ricky Martin estará aquí presente en la capital yucateca para deleitarnos con todas estas canciones a lo largo de la historia que han sido todo un éxito. Ya lo sabe, solo tiene que contestar qué día se va a llevar a cabo el concierto. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. A la vuelta hay más información. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En la Cámara no hay tiempo que perder para legislar. Lo que lograron las y los diputados es que ahora estudiar hasta la universidad ya es un derecho para todas las personas. Lo que yo vi es que ahora en los planes y programas de estudio se incluirán las lenguas indígenas y además se realizarán con perspectiva de género. Muy bien, las y los diputados están trabajando para que los niños y las niñas estemos mejor preparadas. Ahora le toca a usted decidir qué carrera quiere estudiar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel. Todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ese ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando perdón. Nos vemos todos los días a las 9 de la mañana y usted paga cuando vea los resultados. Ya de regreso en Tele Yucatán te informa. Gracias por continuar con nosotros. Si está usted disfrutando en este preciso momento de su almuerzo, le deseo que tenga un muy buen provecho. Y vamos con más información. Maestros y estudiantes protegerán el litoral yucateco, así que se convertirán en guardianes del planeta para preservar la costa yucateca como parte del programa Educación para la Sustentabilidad. Especialistas en el cuidado ambiental, acuacultura y sustentabilidad proporcionarán talleres y jornadas de capacitación a docentes de educación básica para asegurar mejor la conservación de los recursos naturales, para fortalecer políticas públicas de impacto positivo en la ecología.
En la ceremonia de la firma de la carta de intención que avala el inicio de las acciones, la secretaria de Educación del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, pidió a estudiantes y docentes convertirse en guardianes del planeta y preservar la costa yucateca como parte del programa Educación para la Sustentabilidad. En la primera etapa del esquema se pretende abarcar a colegios de Celestún, Junucmá, Cisal Progreso, Chicxulub Puerto, Chelem, Chuburná, Telchac Pueblo, Telchac Puerto y San Crisanto. Es necesario formar ciudadanos conscientes de los temas ambientales y a eso nos estamos comprometiendo con este acuerdo. Docentes, alumnos, sociedad, vamos a apropiarnos de la causa que involucra también a instituciones académicas de investigación, asociaciones civiles y universidades, añadió Loreto Villanueva. En la explanada de la primaria, Berta María González Rodríguez de Celestún, Zaida Rodríguez Gómez y Rafael Convalucier Medina, secretarios de Desarrollo Sustentable de Pesca y Acuacultura, respectivamente, coincidieron en la importancia de compartir conocimientos de reglamentos de pesca y cuidados de ecosistemas costeros que puedan ser de utilidad para habitantes de la zona costera. Teleyucatán te informa. Y de la mano con este tema, ahora le platico que más de 18,000 árboles se han entregado para reforestación por medio del programa Adopta un Árbol. La Asociación Civil Canancap Protección del Mundo realizará 10 programas de promoción, reforestación, preservación y cuidado del medio ambiente en el Parque Yumtzil y sus alrededores, con el apoyo del Fondo para la Cultura y el Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Mérida, que entregó más de 187,000 pesos, informó su presidente Mario Arturo Gamboa Patrón. Está relacionado con escuelas de aquí de la comunidad para poder trabajar cosas como, por ejemplo, un huerto que estamos llevando a cabo aquí dentro del parque, estamos haciendo la planta medicinal, se está recuperando, estamos llevando a cabo un poquito más del proyecto de lo que es el vivero. Este año se entregaron más de 18,000 ejemplares por medio del programa Adopta un Árbol, así como en actividades de reforestación en diversos sitios de la ciudad. Cada vez hemos estado produciendo y donando más árboles. El año pasado dimos cerca de 12,800, casi 13,000 árboles. Este año ya estamos en 18,000. El vivero de la asociación está en el Parque Yumtzil, ubicado en el sur de la ciudad. El Fondo para la Cultura y el Desarrollo Sustentable recibió en su primera edición 106 solicitudes de proyectos creativos, de los cuales fue seleccionado el proyecto de Canancap, denominado Construcción de una Cultura de Paz y de la Sustentabilidad para el fortalecimiento del tejido social comunitario, por medio de la recuperación del Parque Yumtzil como espacio de colaboración, sinergia e innovación socioambiental. Con imágenes de Adriana Redondo, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y seguimos con temas ecológicos y ahora le cuento que presentaron un proyecto de senderismo que busca aprovechar 100 kilómetros de antiguos caminos de valor histórico para hacer turismo rural basado en el respeto del medio ambiente y, por supuesto, la cultura local. Para crear una ruta para el senderismo y la convivencia con las comunidades mayas, se presentó el proyecto Camino del Mayap, que beneficiará a 10 comunidades del estado. El presidente de Ecoguerreros, Ulises Huesca III, explicó que el recorrido iniciaría en Guayalqué y su propósito es consolidarlo como destino regional de turismo rural con proyección internacional, basado en el respeto y preservación de la cultura local y de la naturaleza, aprovechando 100 kilómetros de antiguos caminos de gran valor histórico. Acompañados de vecinos de Guayalqué, Comisaría de Avalá explicó que el proyecto busca conservar el entorno ubicado entre reservas naturales y generar cerca de 260 empleos en beneficio de las comunidades. La secretaria de Desarrollo Sustentable, Zaida Rodríguez Gómez, recalcó que ese tipo de iniciativas reduce la desigualdad de las comunidades rurales y lleva desarrollo integral a sus habitantes. Proyectos como estos, proyectos integrales, nos permiten tratar de aportar en algo súper importante, que es reducir la desigualdad que existe en comunidades rurales de la región. Necesitamos llevar el desarrollo ahí porque sabemos que hay la materia dispuesta ahí, justamente tanto de capital natural como de capital humano, de patrimonio cultural y de riqueza que es necesario compartir con el mundo. Se hacen alianzas necesarias y se involucran los habitantes de las comunidades, pues el proyecto debe iniciar en diciembre de 2020. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y le cuento que el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM ya tiene nuevo líder.
quien le adelanto dio a conocer la necesidad de generar proyectos relacionados con las problemáticas locales. Adrián Curiel Rivera fue designado por el rector del UNAM, Enrique Graue Wichers, como director del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales del UNAM en Mérida, para un segundo periodo que abarcará del 2019 al 2023. Al darle posesión del cargo, Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, afirmó que el centro consolidó su presencia en la península en el desarrollo del conocimiento científico y humanístico, como en la comprensión de los problemas regionales y su posible solución. Pidió a la comunidad del centro seguir trabajando para fortalecer la formación de recursos humanos de licenciatura y posgrado. Curiel Rivera, quien recientemente presentó su cuarto informe de actividades, resaltó que para el periodo 2019-2023, el centro impulsará el trabajo individual y colectivo de sus investigadores, profesores y técnicos académicos, dando continuidad e impulso a los proyectos individuales y colectivos en humanidades y ciencias sociales, así como el fortalecimiento de los seminarios permanentes que ofrece la institución. Expresó la necesidad de realizar proyectos relacionados con problemas locales o con la necesidad de crear conocimientos desde ámbitos disciplinares y multidisciplinares ausentes en la región, sin generar competencia con las instituciones de educación superior asentadas en Yucatán. Tele Yucatán te informa. También abren diálogo por el espacio del hábitat como parte de la Semana CAHAT 2019 para compartir los resultados y ejemplos de la participación de integrantes de la comunidad académica, así como también de los alumnos. Con el lema Hacia la integración de las disciplinas en el quehacer del espacio habitable, una visión compartida, en el campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño de la Universidad Autónoma de Yucatán, se inauguró la Semana de CAHAT 2019. En el evento que concluirá el domingo, el director de la Facultad de Arquitectura, Alfredo Alonso Aguilar, informó que en la jornada se compartirán los resultados y ejemplos de la participación de integrantes de la comunidad académica y alumnos. Los estudiantes tienen una participación clave en la semana, porque presentan exposiciones colectivas de las 3 licenciaturas: Arquitectura, Diseño del Hábitat y Artes Visuales. En la ceremonia, se entregaron reconocimientos a los estudiantes de las 3 licenciaturas por su aprovechamiento académico, así como a docentes y personal administrativo y manual con 15, 25, 30 y 35 años de servicio. Tele Yucatán te informa. Y ahora le platico que estudiantes del Colegio de Bachilleres de Muna y autoridades de la institución realizaron un simulacro de incendio con la participación de 296 alumnos, maestros y personal administrativo, dirigidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil. La evacuación de las instalaciones se realizó en tan solo 2 minutos, iniciando a las 10:15 de la mañana y finalizando a las 10:17 am. La dirección del plantel, encabezada por la maestra Juanita Lara Ayuso, el personal administrativo y docentes se coordinaron porque cada uno tenía una responsabilidad específica. Además, le cuento que en la actividad participaron las brigadas internas de protección civil como evacuación, primeros auxilios, prevención de incendios, así como también búsqueda y rescate. Y allí en su pantalla algunas imágenes de lo que le comento en este preciso momento. Toca el turno de irnos a una pausa comercial, pero tenemos más saludos esta tarde y son para Nancy González y también para Ramón Medina. Él manda saludos a todos sus familiares de Cenotillo y nos sintoniza desde Los Ángeles, California. Muchas gracias por el favor de su preferencia. Nos vamos a la pausa comercial. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet,
desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. ¿Quieres asistir al concierto de Ricky Martin este 21 de septiembre? Ingresa a yucatanforpeace.com y selecciona el lugar de tu preferencia y número de boletos. Y listo, tú puedes formar parte de este gran acontecimiento, orgullosamente celebrado en Mérida, Yucatán. Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Tenemos más invitados de lujo esta tarde. También nos acompaña hoy el licenciado Mauricio Díaz Montalvo y ya lo sabe, él es el director general de Patronato Cultur. Qué gusto que nos acompañe una ocasión más. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven. Muchísimas gracias y tenemos noticias, avances con el tema de los equinoccios en Chivichaltún y también en Chichén Itzá. Así es, informarle a todo el auditorio, ¿no?, que esta vez, después de muchos años de que no se hacía, vamos a tener el evento del equinoccio de otoño, tanto en Chivichaltún como en Chichén Itzá, en el marco de esto de la Cumbre de la Paz, que atiende a la ciudad ahorita envuelta en turismo y en un ambiente de fiesta. Bueno, el gobernador Mauricio Vila nos pedía más opciones para el turismo y bueno, casualmente casa con la fecha oficial del equinoccio, que es el lunes 23. Entonces, platicando con el INAH y con todos pues las atenciones que ellos nos dieron, pues en Chivichaltún la noticia es que vamos a poder abrir sábado, domingo y lunes a las 5 de la mañana. Se abre la instalación para que a las 6 se pueda ver el equinoccio de otoño. Es similar al equinoccio de primavera, ver el descenso del dios Kin dentro de la Casa de las Muñecas. Y bueno, ahí vamos a tener una misa maya previa para todos, primero curarnos un poquito de los males y después entrar a ver y llenarnos de energía a todos, ¿no? Y en el caso de Chichén Itzá sí va a ser solamente el lunes, dependiendo del clima, porque últimamente ha estado lloviendo mucho por allá. Si se ve, entonces el INAH nos va a dejar la zona abierta hasta más tarde, cierra normalmente a las 5, cerrar por ahí de las 6:30, para que se vea el descenso de Kukulcán en la pirámide, y bueno, los turistas que quieran ir y que puedan estar por la zona lo puedan ver, ¿no? Recordarle a todos los que nos ven que nosotros yucatecos con el credencial del INE pagamos solo la cuota federal y los domingos no hay cobro. Entonces, en el caso de Chivichaltún, abrir a las 5 de la mañana el domingo, pues aprovechar que no va a tener costo y además vamos a poder ver el equinoccio, que si nos los perdimos en marzo, pues lo tenemos de vuelta ahorita en septiembre. Aprovechar esta ocasión y recordar que solo se presenta 2 veces al año, así que esta es la segunda, es la última que nos queda del 2019. Aprovechar también para turistear, visitar con la familia, con los amigos, ¿por qué no cargarse de energía? Completamente, y además también de repente darse un chapuzón en el cenote de Chivichaltún y salir de ahí a hacer todas las actividades con la familia, después ir a las pláticas de los premios Nobel, tal vez el día anterior haber ido al concierto por la paz o al mismo día. Hay una serie de actividades que hoy nos está ofreciendo el Estado y obviamente la ciudad, y bueno, nosotros en Cultur pues tenemos esta opción más de abrir las zonas arqueológicas para apreciar este fenómeno que es increíble, la verdad vale mucho la pena, es muy bonito, realmente te llena de energía, te cambia un poquito la perspectiva de todo lo que los vestigios, las zonas arqueológicas que los mayas dejaron, y podemos ver que todo está por algo en donde está. Y vale mucho la pena, ojalá y puedan acompañarnos. Sin duda alguna vale la pena aprovechar la oportunidad, digo, ya que está abierto más días, más oportunidad para asistir. ¿Recomendaciones básicas para ir a un equinoccio? Sí, básicamente nada más respetar las reglas que el INAH mismo pone, que son no meter bolsas o backpacks, no se permite paso de sombrillas grandes, tratar de no llevar comida, todo eso por el bien de la zona arqueológica. Claro.
Si hay lockers en las entradas, tanto en Chichén como en Civichaltún, se pueden dejar ahí las cosas. Si llevan alimentos, pues al salir se pueden consumir, no hay ningún problema. Nada más pues, sí pedimos que por favor nos tengan un poquito de paciencia con el tema. Son restricciones que son todo el año, no son solamente para este evento, pero en este evento, al haber un poquito más de gente de lo normal, pues sí pedimos que por favor nos echen la mano con un poquito de paciencia y respetar estas restricciones que son por el bien de la zona arqueológica. Perfecto, director. Reiterar una vez más a la invitación. La invitación es este sábado 21, domingo 22, lunes 23 en Civichaltún. A partir de las 5 de la mañana se abre la reja para que podamos pasar y ocupar lugar para ver el equinoccio de otoño en Civichaltún y en Chichén Itzá. El lunes 23 a las 4 de la tarde aproximadamente empieza el descenso de Kukulcán. Ojalá y el clima lo permita para que se pueda apreciar en todo su esplendor. Esperemos que sí. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti, Libre. Un saludo a todos los que nos ven aquí por el canal. Muchas gracias. Ahí quedó la invitación para que disfrute del equinoccio de otoño en Civichaltún y también en Chichén Itzá. Vamos con más noticias. Y mire, nuestra gastronomía no podía quedar fuera de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Serán 7 restaurantes de la región los que elaborarán poco más de 7,000 órdenes de platillos yucatecos en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los asistentes a la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz deleitarán su paladar con comida yucateca y mexicana, que elaborarán 7 restaurantes de la región en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Tenemos capacidad en nuestras áreas de restaurantes para abastecer 800 comidas por hora en toda la jornada. Estaremos en turnos de 8 de la mañana a 8 de la noche para abarcar a toda la variedad de conferencias y de laureados que llegan a visitarnos. A partir de mañana, se elaborarán poco más de 7,000 órdenes de platillos yucatecos, así como una muestra representativa de la gastronomía de este país. Un menú de comida, desde comida yucateca, como puede ser el pokchuk, va a ser la famosa cochinita, en tacos, tortas, panuchos, tendremos igual lo que es el escabeche, tenemos en la parte de comida mexicana, tendremos lo que son nachos, tendremos tacos de pastor, tendremos igual lo que son cafés, baguettes y tendremos igual lo que es la comida vegana. En la explanada del SIC se colocarán carpas y stands de los restaurantes y en las terrazas del segundo piso se ofrecerán cafés y frappés. De los 7 restaurantes que participarán en la elaboración de estos alimentos, 6 son de Mérida y 1 de Izamal, todos afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Yucatán. Con imágenes de Adriana Redondo, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y precisamente hablando de comida, le cuento que este martes concluyó el registro para los establecimientos que participarán en la 4ª edición del Mérida Restaurant Week, que se realizará del 30 de septiembre al 6 de octubre. Ya tenemos 172 marcas registradas. La verdad es que este número cada día va subiendo. Todavía hasta la semana pasada teníamos 120, entonces vamos bastante bien. Estamos cerca de superar la meta del año pasado de marcas registradas, que eran 200. Se espera la derrama económica de más de 90 millones de pesos en esa semana. Esperamos que este año pues sea todavía aún un evento más posicionado. Hoy por hoy lo estamos viendo incluso en otros estados a nivel nacional que han replicado este modelo. De hecho, fue un caso de éxito en Cámara Nacional y pues bueno, esperamos que nuevamente en Yucatán se distinga nuevamente porque la gente pueda salir con la familia, con los amigos, con la pareja y pues bueno, evidentemente pueda hacer una muy buena derrama económica en un mes que a veces es un poco complicado para nosotros. En la página www.meridarestaurantweek.com se subieron algunos menús de los restaurantes participantes. Se anexará información para los comensales en la semana y se revelarán a los embajadores de la campaña como Tila María Sesto, quien se puede ver en la página oficial promoviendo el evento. Con imágenes de Adriana Redondo, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Así que desde ahora usted ya puede consultar la página oficial del Mérida Restaurant Week para ir seleccionando y agendando todos los restaurantes que usted desea visitar durante esta 4ª edición. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado una ocasión más. Mi nombre es Libden Ojeda. Nos vemos mañana jueves con más noticias. Le recomiendo que se quede con nosotros, que no le cambie, porque llegan los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca con nuestros compañeros Antonio Lizama y Mario Peniche. Usted y yo nos vemos hasta mañana. Muy buenas tardes.
Yucatane, tu yesa tu kate bishutak palka. Tene imbeta in representante ti partido. Tene tak pahembe observador electorale. Tene jaina hinkeshiana lumiljanen. Tone talon te yeya ho. Kaje soku yeya. Yankilikau bet bash yala ho. Titulakal ka tak pastile yeya ho. Chenk alektiobe. ¡Mil hola! Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC. En un año de trabajo de la actual legislatura, en el Senado de la República se aprobaron grandes reformas constitucionales. Estos cambios mejorarán tu vida en aspectos de educación, salud, paridad de género, seguridad social y seguridad pública. Como parte de ello se creó la Guardia Nacional. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares para presentar lo más relevante del acontecer deportivo. En vivo desde el estudio A de Tele Yucatán, listos para presentar la jornada del día de hoy aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. Estaremos platicando acerca del béisbol, la Liga Mexicana. Vaya juego el de anoche en el Parque Kukulcán. 7-5 el equipo de los Leones venció a los Diablos Rojos del México. Los melenudos ya tienen su tercera victoria en esta final Zona Sur temporada 2019 de la Liga Mexicana. Están a un éxito de avanzar a la Serie del Rey. Estarían pues avanzando a una sexta confrontación, a una sexta ocasión de estar pues obteniendo el título de campeón de la Zona Sur. Vamos a ver si esta noche en el Parque Kukulcán se da esta importante victoria. Le tendremos el resumen del juego de ayer. También estaremos hablando del atletismo, y es que se presentó la convocatoria de lo que va a ser la 21ª edición de la carrera de las tres culturas. Se va a correr este medio maratón el próximo domingo 20 de octubre. También estaremos hablando del Mundial de Pesas, donde el yucateco Lino Montes está pues a partir del día de hoy participando. Él va a competir en la categoría de 61 kilogramos. Esto va a ser en Tailandia. Hablaremos de que en el CENAR hay 9 yucatecos, el Centro Nacional de Alto Rendimiento, 9 yucatecos registrados, ellos en las disciplinas de natación artística, tiro con arco, luchas asociadas y gimnasia rítmica. De esto y mucho más estaremos hablando, y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizamatoni. Ayer los Leones sacaron la garra y están a una victoria de ser los campeones de la Zona Sur. Buenas tardes, Mario. Sí, es trepidante partido, como tú bien dices, en la noche en el Parque Kukulcán, casi lleno el estadio de la Serpiente Emplumada. Esperemos que el día de hoy pues va a estar completamente lleno, repleto hasta su totalidad. La gente que de verdad se volcó para ver ese tercer compromiso. Emociones de principio a fin. Se repuso el conjunto melenudo de un marcador adverso de 2-0 desde la misma entrada de las buenas noches. Y bueno, los batazos oportunos, el buen picheo también de parte del conjunto melenudo, todo el staff desde el abridor hasta los relevistas y el cerrador Josh Luke hicieron un trabajo excelente. Y bueno, como tú bien dices, a un triunfo
de ser campeones de la zona sur y también de llegar a la Serie del Rey. Estos Leones de Yucatán que esta temporada pues vienen con todo. Después tú recordarás de un inicio pues muy titubeante que incluso los llevó a varias derrotas de manera consecutiva. Se han repuesto y bueno, entraron como pues en la media tabla, entraron por parte del conjunto melenudo y hoy ya disputando la gran final de la zona sur. Así que pues bueno, hoy o esta noche mejor dicho, Yucatán buscará pues despachar en 4 a los Diablos Rojos, uno de los equipos también emblemáticos y bueno, también etiquetado como para ser campeón del circuito. Pero vamos a ver qué pasa hoy. José Samayoa va a ser el encargado de lanzar por parte del conjunto melenudo en el Parque Cuculcán. Vámonos rapidito con nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, redes sociales, recuerde usted en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Si el equipo de los Leones le gana en 4 juegos, elimina a los Diablos Rojos del México, se estará presentando pues una historia que ya se conoce en el béisbol en esta postemporada, ese tipo de juegos de playoff. Fue en la primera ronda de la temporada de 1984 cuando los Leones sacaron la escoba en 4 partidos ante los Diablos Rojos del México. Es en 1984 cuando con Carlos Paz González al frente, Yucatán obtuvo su segundo banderín en la historia de la Liga Mexicana. Del juego de ayer, bueno, pues Dustin Crenshaw inició titubeante, como bien decía Antonio Lizama, permitiendo par de carreras en la primera entrada, pero rectificó su trabajo y al final de cuentas tuvo el respaldo de cuadrangulares del Pepón Juárez y de Jorge Flores y el buen relevo, el taponero George Luke, que mantuvo la ventaja 7-5 y la victoria número 3 en esta serie final de la zona sur para los Leones de Yucatán ayer en el Cuculcán ante los Diablos Rojos de el México. En el otro frente, en la final de la zona norte, 11-5 ganó el equipo de los Acereros del Norte, jugando en casa en Monclova, los Toros de Tijuana. Sin embargo, el equipo de la Frontera sigue adelante 2-1. En la serie de la zona sur, decíamos, Yucatán tiene ya amplia ventaja de 3-0. Vamos a ver si les parece la historia, el resumen, lo que pasó ayer. Los Leones sacaron la garra. El resumen. Los Leones de Yucatán contaron con explosivo bateo de Jorge Flores y Luis Juárez para superar 7-5 a los Diablos Rojos del México y ponerse a un triunfo del título de la zona sur. Previo al arranque del juego se realizó la ceremonia del lanzamiento de la primera bola, que estuvo a cargo del gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, quien tuvo como bateador al presidente de las Fieras, Eric Arellano Hernández, así como Carlos Sáenz Castillo, director del IDEI, Jesús Aguilar y Aguilar, del Ayuntamiento de Mérida, Alfredo Harp Elú y Miguel Ojeda, estos últimos directivos de los Diablos Rojos. Los artilleros Flores y el Pepón Juárez desforraron la pelota y se combinaron para producir 6 carreras que les dieron a los melenudos su tercer triunfo en la serie. Dustin Crenshaw obtuvo la victoria en 5 entradas, en las que toleró 2 carreras y ponchó a 4. Lo relevaron Manny Parra, Andrés Ávila, Enrique Burgos y Josh Luke, quien se apuntó el salvamento. La derrota fue para el abridor pingo Arturo López. Diablos tomó ventaja en el episodio de las buenas noches al fabricar 2 registros, pero en el segundo rollo, las Fieras se acercaron con una carrera y en la tercera tanda le dieron la vuelta al marcador con 2 anotaciones más para ponerse arriba en la pizarra 3-2. Los Leones, en la quinta y sexta entradas, fabricaron par de registros para sellar la victoria, aunque en la séptima los Diablos hicieron sus últimas 3 anotaciones del juego. Esta noche, en el cuarto compromiso, lanzarán Patrick Johnson por los Diablos y José Samayoa por los Leones. Bueno, pues ahí está la victoria del conjunto melenudo, decíamos hoy, precisamente esta noche, mejor dicho, allá en el Cuculcán se espera un lleno total y se espera que también los Leones finiquiten esta serie. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora del atletismo, y es que se presentó la carrera de las 3 culturas, esta que está celebrando su 21º aniversario. En el marco del 21º aniversario, se presentó esta mañana la carrera de las 3 culturas de 21 kilómetros, la cual se realizará el domingo 20 de octubre en la ruta Jomún a Canqué,
informó en conferencia de prensa Pedro Paul Thun, organizador del evento. Estamos muy adelantados en toda la organización, hoy lanzamos la convocatoria con todos los requisitos que acontece esta tradicional carrera que va a ser el próximo 20 de octubre. Estamos esperando pues este año, la verdad, con todo lo que estamos luchando para mantener la premiación en lo que es las categorías que son completas, la libre, varonil, la submaster, la master, la veteranos plus, entre la femenil, lo mismo en ambas ramas, la libre, submaster, veteranos y veteranas plus. Esta carrera, así como las de Uxmal Muna y Chacmultún Tecash, son las carreras de fondo más tradicionales que hay en el estado, por lo que Pedro Paul Thun aseguró que se vivirá una gran fiesta deportiva. Estamos esperando la participación de este año de aproximadamente unos 400 corredores, de 400 a 500 corredores para este medio. Bien sabemos que en las carreras de fondo, como son de un medio maratón, sabemos que no contamos con una cantidad de 1.800 como son carreras de 10 kilómetros. Y los que vienen acá vienen por el simple hecho de que se están preparando para el maratón internacional que viene de la ciudad de Mérida. Y la verdad me da mucho gusto invitar a todo el público en general, instituciones, clubes y corredores de todo el estado de Yucatán y de otros estados de Yucatán que año con año nos visitan y participan en esta gran fiesta deportiva. Finalmente se mencionó que la premiación constará de 64,000 pesos, repartidos entre los ganadores de los primeros lugares de las distintas categorías. Además, se otorgará un bono especial de 2,000 pesos a quien rompa el récord de 1 hora 10 minutos con 9 segundos que pertenece al quintanarroense Alan Carrillo Ávila. Antes de irnos a la pausa y regresar con la información del Mundial de Levantamiento de Pesas, le quiero recordar que mañana vamos a tener el resumen del juego de esta noche de béisbol a las 14:30 horas, 2:30 de la tarde, en Garra Melenuda, edición Playoff, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Hoy tuvimos a las 2:30 el resumen del juego de ayer. Si usted no lo vio, lo vamos a repetir a las 18:30 horas, 6:30 de la tarde. Y recuerden que a las 7:30 de la noche estará la emisión En el Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión, diferentes espacios deportivos a través de Tele Yucatán para que usted esté informado. Vamos a la pausa, regresamos. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En la Cámara no hay tiempo que perder para legislar. Lo que lograron las y los diputados es que ahora estudiar hasta la universidad ya es un derecho para todas las personas. Lo que yo vi es que ahora en los planes y programas de estudio se incluirán las lenguas indígenas y además se realizarán con perspectiva de género. Muy bien, las y los diputados están trabajando para que los niños y las niñas estemos mejor preparados. Ahora le toca a usted decidir qué carrera quiere estudiar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Permítame saludarles en el nombre de Jesús, su hermano Juan de Dios, clarividente, guía espiritual, curandero, que llevo muchos años acá en esta tierra con el único propósito de ayudar a toda aquella persona necesitada. Los voy a invitar a que formen parte de este bonito programa. Que Dios les bendiga. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Muchas gracias por continuar con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Vámonos a la información de levantamiento de pesas. Y bueno, pues hoy en Tailandia inició el campeonato mundial donde el yucateco Lino Montes participa en la categoría de los 61 kilogramos. Los detalles.
El pesista yucateco José Lino Montes debutará este miércoles al iniciar la participación de la selección mexicana en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas en Tailandia, evento rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lino Montes Góngora, sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, tomará parte en la categoría de 61 kilogramos del Grupo C. Algunos de los rivales serán Josué Bracci de España, Marco Rojas de Perú, Arley Calderón de Cuba, David Rivo de Italia, entre otros. El Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas reúne a 606 pesistas de 100 naciones, de los cuales 287 están en la rama femenil y 323 en la varonil. La delegación más numerosa es la de Estados Unidos con 20 pesistas, luego figura Rusia con 16, Turkmenistán y Taipei con un total de 14. La delegación mexicana estará conformada por 11 deportistas, 7 mujeres y 4 hombres, quienes buscarán sumar puntos en su camino olímpico que culminará en Tokio, Japón, el próximo año. Bueno, y en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, allá en la capital del país, pues bueno, se hizo un censo y resulta que hay un total de 9 deportistas yucatecos que ahí están entrenando, ellos en las diferentes disciplinas de natación artística, tiro con arco, luchas asociadas y también en gimnasia rítmica. Este es el reporte. Un total de 9 deportistas yucatecos quedaron registrados en el nuevo ciclo deportivo y escolar del Centro Nacional de Alto Rendimiento, operado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Los atletas del estado que están en este centro son seleccionados nacionales que se preparan para representar a México en competencias internacionales. En el CENAR reciben una preparación integral deportiva y escolar, con la idea de que desarrollen de manera armónica sus habilidades, explotando al máximo su potencial. De la disciplina de natación artística se encuentra en el CENAR la medallista panamericana Regina Alférez, así como también Ana Canula Andrade. De tiro con arco, Alan Crespo Gómez, Yandrek Núñez. De luchas asociadas, Osvaldo Aguirre, José Pérez y Rogel Baltasar Cantún. Y de gimnasia rítmica, Dalia Alcocer y Adirem Tejeda. De los 9 atletas que se preparan en el CENAR, Regina Alférez y Dalia Alcocer son las alumnas más avanzadas, ya que desde hace un par de años entrenan con la Selección Nacional de Natación Artística. Pues ahí está, 9 yucatecos en el CENAR participando y preparándose todos los días para representar a México en próximos eventos internacionales. Ojalá que esta lista en los próximos años se vea incrementada. Y antes de irnos, mi estimado Tony, pronóstico para esta noche. Leones saca la escoba, nos vamos cuando menos a un quinto partido. ¿Crees? Que sería el día de mañana. ¿Crees? Yo creo que Leones está motivado, creo que el equipo está enrachado. Hoy deben de tratar de aprovechar no solamente la fortaleza en cuanto a la artillería, a José Samayoa, que está anunciado para subir la lomita, sino también la parte motivacional, el público, el lleno, el estado anímico, vamos, todos los factores claro. Creo que están conjuntados y todo hoy podría definirse. Todo parece que está pues puesto en la mesa sobre el conjunto melenudo, pero como tú bien dices, en el béisbol nunca hay, pues no hay nada escrito hasta que caiga el out de 27, todavía le queda cuerda a esta serie, es un partido, es verdad, es una victoria, es verdad, pero bueno, vamos a ver si los Leones logran barrer en 4, o como tú dices, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y los Pingos pueden hacer la travesura y alargar la serie a el día jueves. No hay enemigo pequeño y Diablos por nada es enemigo pequeño. Así que vamos a ver si hoy Yucatán obtiene su boleto, es campeón de la zona sur y va a la Serie del Rey 2019 de la Liga Mexicana. Nos vamos a nombre de todo el equipo. 6:30, recuerden, garra melenuda hoy para revivir el juego de ayer. 7:30 en el juego. 8:45 estaremos otra vez en Deportes Tele Yucatán te informa. Gracias, muy buenas tardes. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos